Está más flaco, lo veo también, lo veo más flaco, es el amor, no el desamor. Porque Es la pintura que lo tiene así. exacto, la pintura, pero no es el desamor, porque es el amor, porque usted está bien, bien enamorado, estimado Fernando, qué gusto saludarlo a Fernando Insúa. Es el amor, las largas sesiones de pintura, usted sabe ahora cómo O es escultura, depende. cómo funciona esto. Y lectura. Lectura y el dejar la pizza y la hamburguesa unos días, esto ya estaba descontrolado, y esa relación tormentosa que tenía con la... Fernán, ¿cómo te va? Quiero preguntarte algo. ¿Qué opinión tienes sobre lo que está sucediendo? Se menciona sobre el tema de las declaraciones de Trump. Yo creo que son más que nada, o sea, ¿crees que también hemos perdido un poco a nivel mundial? Hemos perdido, porque a todos nos pasa, quizás la prudencia en cierto sentido, o sea, que los líderes han perdido la prudencia, y no solamente a esos niveles, sino en niveles un poco más bajos, o en países no importantes, pero sí menos que no son de primer mundo, ¿me entiendes? Que no tienen tanta fuerza económica y política como los otros. Te pregunto, se ha perdido la diplomacia, eso vendría a ser. Se ha ido, hay una crisis de la diplomacia. Es algo que se habla mucho, que es la crisis del sistema internacional, pero ya no era solo el sistema de pesos y contrapesos, sino la diplomacia internacional ha entrado en crisis. ¿Por qué razón? Porque siempre que tú jugabas al pez pequeño, por ejemplo, un Honecker, que en la época de la Alemania Oriental decía vamos a borrar y vamos a desaparecer a Alemania Occidental o vamos a defender el y forzaba ciertas crisis, ¿no? Como la crisis del Checkpoint Charlie, cosas así que se daban. Y de repente llegaba el pez grande y decía voy a telefonear a Moscú y te me tranquilizas Alemania Occidental y te me tranquilizas Alemania Oriental. Pero ¿qué pasa ahora cuando los peces grandes también empiezan a tener el vocabulario del pez pequeño, que como sabe que alguien lo iba a contener, era bocón, se saltaba? Yo creo que hay una escena que pasó a la historia, ver al presidente de Estados Unidos hablar con el conejito de Pascua al lado, disfrazado, en la escena más surrealista que te puedas imaginar, diciendo voy a borrar a toda una civilización del mapa. Yo no es porque santifique al régimen iraní, es porque te has rebajado a la misma retórica que tenía el régimen de los ayatolá cuando decía voy a borrar a Israel del mapa. Y te has puesto al mismo nivel. Eso es tal vez el golpe más fuerte que se ha recibido en la opinión pública y que también ha tirado por los aires el sistema de alianzas del propio Estados Unidos. Puede que la guerra termine hoy, yo espero que la guerra termine el día de hoy, o se logre la prórroga de 2 semanas, pero ya el daño es irreparable en muchos aspectos. Las alianzas, al menos hasta mientras dure esta administración, en Estados Unidos están rotas. Reino Unido anunció la salida, este mismo día, de sus tropas de Irak. Se rompe desde el fin de la Segunda Guerra Mundial décadas de alianza, de una alianza fiel. Si Estados Unidos decía, yo me meto en este conflicto, Reino Unido era el primero que anunciaba envío de tropas. Eso se acaba de romper. La propia Alemania empieza ya a desvincularse y a asumir roles internos. Entonces, ya esta guerra hay que dimensionarla ya no solo por los conflictos, por los combates que han habido fuertes, daños materiales por parte de Estados Unidos que ha tenido ellos como fuerza especial bastante contundentes, sino el daño diplomático, el daño militar y el daño del esquema de alianzas de aquí yo diría, algunos años. El golpe ha sido bastante fuerte. No se sale bien parado de esto. Ya la guerra ya provocó consecuencias. Y en algunos un punto de no retorno. Fernando, te quiero preguntar algo. ¿Crees tú que, como te digo, que esto es culpa del globalismo o es culpa del renacimiento de un nuevo nacionalismo extremo? Y entiéndase cuando hablamos del globalismo, entiéndase no solamente la parte ideológica, que la hemos hablado algunas veces ya contigo, sino del globalismo económico. Uh-huh. Porque tú ves que son un bloque económico que incluye unos a Irán y es otro bloque económico que incluye a Israel. Porque esa es la guerra al final es esa. O sea, la guerra es un bloque económico que incluye a Irán y la otra es un bloque económico que incluye a Israel. Y cuando Estados Unidos termina siendo enemigo de uno de estos de aquí, dependiendo del gobierno que Estados Unidos tenga en ese momento, no del Estado, sino del gobierno de Estados Unidos que tenga, toma ciertas posturas, en cierto sentido, se puede decir, porque a la larga se permitió por parte de los demócratas un poco de cosas dentro del mismo, de los mismos planes iraníes, o sea, y te lo decían los mismos americanos, mismos demócratas te decían, confiar en Irán es medio complicado.
Y por el otro lado te decían, no, que Israel también pues tiene sus ópticas que son un poquito más extremistas en ciertos aspectos. Cuéntanos un poco respecto de esta guerra del globalismo y esta óptica. ¿No crees que es culpa del globalismo o del nacionalismo? Yo creo que el intentar matar los valores nacionales, satanizando todo lo que era el concepto de amor a un país, a una cultura, terminó pasando factura, porque terminaste inclinando la balanza al otro lado. En cambio, un extremo liberalismo, no me importa mucho lo que pase en mi país con tal de negociar con otros. Voy a admitir ciertas cosas, aquí mueren las costumbres, aquí mueren las tradiciones, aquí ya no hay países, aquí ya no hay identidades. Y terminó esto debilitando mucho Occidente. Si vamos a Occidente como un concepto, lo terminas debilitando porque hay otras naciones que no debilitaron su identidad nacional, no debilitaron su identidad religiosa, no debilitaron su proyección de país. Por ejemplo, en España, que se avergonzaba cuando era de izar la bandera, porque en la Unión Europea no, nuestros valores ya no, yo no quiero tener el nacionalismo, porque tenían el espejo del nacionalismo de Franco. Entonces dicen, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser esto. Pero en cambio tenías un Marruecos, archienemigo de España histórico, que se ha rearmado, ha hecho contundencia y tiene hasta labores de inteligencia dentro de la propia España. Tú haces eso mientras los otros no lo hacen. Y yo creo que eso ha debilitado mucho. Pero también hay algo que nos afecta bastante, es que en este péndulo ya la situación ha ido al otro extremo. Al otro extremo, el no reconocer aliados, el no reconocer que el mundo es más amplio, el no entender que en cierta manera al enemigo tienes que darle un poco de respiro, porque lo obligas a una guerra existencial, y cuando está en una guerra existencial está dispuesto a hacer de todo. Entonces, curiosamente, terminas provocando. Hemos pasado de la extrema tolerancia que tuvo, por ejemplo, Obama, inclusive de financiar al régimen iraní, a la Unión Europea de coquetear con todas las dictaduras del mundo con tal de llevarse bien y ser el cool y el nice de la escena internacional, al otro extremo, voy a ir hasta las últimas consecuencias, que eso termina también por romper un cierto equilibrio. Y si no tienes con qué reemplazar este equilibrio, terminas por volar las cosas por los aires. Y eso es tal vez lo que estoy notando también en la política norteamericana. Si uno notaba antes, decía, bueno, yo tengo un presidente demócrata, tengo un presidente republicano. Habían diferencias contundentes, pero el otro podía seguir ciertas políticas de Estado en materia internacional, tal vez con una menor contundencia, otro con una mayor contundencia, había ciertas acciones, pero había un esquema país. O sea, es decir, la política internacional se manejaba bajo ciertas premisas y también había ciertos objetivos nacionales que se mantenían. Ahora noto que es radicalmente opuesto. O sea, tienes una política hecha, por ejemplo, por Biden y venía algo completo y radicalmente distinto con Trump. Y después vendrá un demócrata y dirá, yo voy a hacer esto completamente distinto. Entonces, ya son demasiados los cambios que se dan en muy poco tiempo en una democracia que elige presidente cada 4 años. Podríamos decir que es la latinoamericanización de la política estadounidense. Totalmente, es la latinoamericanización. Llega un rato y llegas un presidente de izquierdas y que te dice voy a hacer la revolución en un solo país, al otro rato tienes al libertario más libertario de los libertarios. Y después volverá otro que dirá voy a ser el más estatista de los estatistas. Preocupa que la mayor potencia del planeta entre en eso, porque ahí sí chocas con otras naciones que no tienen el sistema democrático que tiene Estados Unidos, pero que tienen una estabilidad, en algunos casos draconiana, y se mantienen ahí. Fernando, vamos a dar una noticia de última hora. A esta hora los medios internacionales están informándole al mundo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acuerda suspender bombardeo a Irán por 2 semanas. Es decir, ha ocurrido lo que planteábamos al inicio de esta conversación, de que la tregua se iba a retomar. Está acogiendo la Casa Blanca, esto vale la pena precisarlo, ¿no? El planteamiento del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Este era uno de los planteamientos, ¿no? Que se paren los bombardeos por 2 semanas, Carlos, perdón. ¿Buscaba esto Estados Unidos, Fernando? No buscaba esto Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Ya dimensionemos los plazos. Esto era una operación militar que tenía que durar 1 semana. Se habla de 5 días, inclusive menos, 1 semana laboral. Esta guerra se ha alargado ya para, 3 meses. Sumémosle 2 semanas más para ver en qué acuerdo se llega. 2 semanas más. Es demasiado tiempo que le juega en contra al presidente Trump. ¿Crees que Estados Unidos está perdiendo más de lo que consideraba perder en esta intervención? Sea ya salir de esto. Ok.
¿Por qué razón? Hubo hace pocos minutos, por ejemplo, mientras había este tema del acuerdo, hubo un ataque a la principal fábrica de aluminio de Irán, que es la que le permite fabricar sus famosos drones y misiles. Al mismo tiempo, Irán responde y ataca una de las principales fábricas distribuidoras de gas de Qatar, que es uno de los máximos proveedores para la industria pesada del mundo entero. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Un ataque, una respuesta. La cuestión en esta situación es la siguiente. Esto quiere decir que la tesis pakistaní gana para negociar. La tesis pakistaní le dice, no va a haber cambio de gobierno. Primero, recordemos que una guerra se logra en los objetivos tácticos y estratégicos. Tú puedes tener operaciones tácticas puntuales, pero a nivel estratégico, a nivel de los objetivos principales del conflicto, no se está cumpliendo. Uno de ellos era el cambio de gobierno. No está cambiando el gobierno. Y entre los puntos que propone Pakistán no está el cambio de gobierno. Se mantiene el gobierno en Irán. Se mantiene el sistema de los ayatolás. Le están diciendo, desármate del sistema de misiles. Bueno, ellos pueden decir sí por ahora, ganar unos años más e inmediatamente seguir armando drones desde Rusia porque sus fábricas las trasladaron allá. Recordemos que ellos le venden la tecnología de los Shahed a los rusos fabrican y han podido mantenerse en tablas en Ucrania. Le está diciendo tu programa nuclear, el programa nuclear está destruido pero no se sabe dónde está el uranio. Tienen uranio como para 10 bombas y no se sabe dónde lo dejaron. No tienes cómo localizarlo. En todos estos puntos, aparte ganan 2 semanas más. En 2 semanas más, si en apenas 2 días ellos han movilizado a todos sus jóvenes, niños, atletas, la gente más preparada para que haga cinturones humanos en refinerías, en fábricas, y lo hicieron los iraníes. Nucleares, ¿no? Claro, escudos humanos. Las centrales nucleares están destruidas, pero no se sabe hasta qué nivel. Y eso es uno de los problemas, por eso Trump planteaba una operación terrestre, porque no se puede ver si efectivamente lo que se dañó fue la parte de arriba, están tan bajo tierra que sigue ahí y puedes acceder a las centrales y tener a todas las centrifugadoras intactas. O sea, por más que se haya hecho ataque a profundidad con los misiles especiales que tiene Estados Unidos para perforación, hay que ver el nivel de daño. No se ha logrado dimensionar y verifíquenlo. Y los que nos ven, los que nos escuchan, pueden ver que no se ha podido dimensionar el nivel del daño. Entonces, ¿qué gana aquí? Pakistán gana ubicándose como un actor mundial que logra mediar en un conflicto. La única potencia nuclear islámica, porque son musulmanes y tienen bomba atómica. Uh-huh. Logran zafarse de un problema que ellos tenían hasta hace pocas semanas, que era la guerra contra Afganistán. Ya tenían combates abiertos con los talibán. Pakistán se lo ve ahora como un país que está dispuesto a negociar con todos y que es un actor de negociación, porque lejos de ubicarse del lado de Estados Unidos en el conflicto, porque si yo estoy en guerra con los talibán, si bien no se llevan bien con los iraníes, es un régimen, hacen frontera en cierto punto y son un régimen islámico. O sea, algo tiene que haber en común. Tema complejísimo, Termina no habiendo nada y dice, bueno, yo paro mi conflicto, gano garantías, me pongo como mediador del tema de Irán y los iraníes tienen esas 2 semanas de descanso que hay que ver qué no hacen con esas 2 semanas de descanso. 5 de la tarde con 48 minutos con nosotros Fernando Insua, panelista, amigo de la casa, analista político, analista en temas internacionales. Jorge Escobar continúa con la entrevista. Gracias, Carlos. Fernando, bienvenido. ¿Y crees que solamente se supeditaría la condición de Trump a que exista un cambio en el sistema de Irán con los ayatolá o eventualmente, como él ya lo ha hecho público, este es un asunto estrictamente petrolero? Porque cada vez que se lo escucha a Trump hablar, se enfoca en el estrecho de Hormuz y nada más, pese a que hoy no le fue bien en el Consejo de Seguridad, por los vetos de Moscú y de Beijing, como planteábamos hace un momento. Bien lo que dices, porque vemos la mutación de los objetivos militares. Al inicio se decía, fin del programa nuclear iraní, fin del programa de misiles. Lo que lleva al ataque es que haya fracasado la negociación sobre el programa de misiles. Irán dijo que no. Prueba está que le sirvió porque su defensa, si bien no tienen fuerza aérea ahorita y su fuerza de tierra ha sido diezmada, es con los misiles que han logrado tener poder de negociación. Y con los drones. Le dicen fin del programa de drones y salida del gobierno. Ninguno de esos puntos se dio. ¿Qué ocurre ahora? Dice, bueno, vamos a luchar ahora por abrir el estrecho Hormuz que está parcialmente cerrado. Los iraníes dan paso
a ciertos países siempre y cuando paguen un peaje. El Parlamento iraní aprobó el hecho, ¿qué será? Esta semana fue que se aprobó el hecho de que puedas cobrar peaje en el Estrecho de Hormuz. Tenía que tener una aprobación parlamentaria porque se supone que el Estrecho era un canal internacional. Entonces, de facto, Irán asume una soberanía de su lado. Eso tendrá que negociar con Omán, que tiene el derecho al otro lado, en caso de haber sido dividido como un estrecho territorial. No lo hay. Ahora resulta que el Parlamento iraní aprueba eso. Si vamos a ese aspecto, ellos van a decir los iraníes sí, pero que paguen un peaje para nosotros pagar reparaciones, o sea, reconstruir lo que se ha bombardeado. Ahí Trump le puede decir no, que los barcos americanos pasen sin pagar y que los países que no estuvieron con nosotros, yo lo puedo tener ya leído ahí ese tema. Los países que no colaboraron con nosotros, si quieres, cóbrales. Y los iraníes tal vez le digan que sí, que no les van a cobrar a ellos el paso. Pero ya de por sí estás reconociendo que tienen soberanía sobre un sector, algo que se suponía que hasta hace antes de la guerra era un canal internacional. Y ahí ya retrocediste. Yo lo que veo aquí es que se intentó dar el tema del Estrecho de Hormuz como una idea para atraer a todas las naciones al conflicto. Pero el cierre del Estrecho de Hormuz no fue un casus belli, no fue el acto que provocó el conflicto, fue una consecuencia del propio conflicto. Entonces, al hacer eso, muchos países no se unieron, prefirieron negociar directamente con los iraníes. Y vemos, por ejemplo, una China que está esperando nomás los resultados del conflicto para inmediatamente ellos entrar y financiar la reconstrucción. Miren, hace unos días se discutió con China la renovación de la principal central hidroeléctrica en Irán, que estuvo paralizada en el 2012 con Sinohydro. Ese nombre está en todas partes, es increíble. Sinohydro había financiado la principal presa de Irán. ¿Y qué pasó? Que los iraníes le dicen no porque habían problemas en el contrato en el 2012. Desde allí estuvo paralizado más de 10 años. Y ahorita se volvieron a conversar para ver cómo se renueva. Entonces, por eso responde también un poco a la actitud de China. Dice, yo veto, no me meto en el conflicto, no he hecho pronunciamientos significativos porque está esperando ver los resultados. Al no haber cambio de gobierno, es muy probable que ellos sean partícipes de esa reconstrucción. Uh-huh. Ahora, ¿tú crees que la pretensión de Irán de tarifar también a los buques gringos podría finalmente impedir que se logre un acuerdo en estas 2 semanas y que al final el bombardeo sea inevitable? Sí, sería un factor. Ya no estamos hablando de para tu programa de drones o algo, sino vas a liberar los estrechos o nos vas a cobrar peaje. Si Irán sigue cobrando peaje o no les cobra peaje, va a decir, bueno, es lo de menos, porque ya lograron sus objetivos, que su régimen sobreviva, que sus programas de misiles ya no esté tan cuestionado, que un par de inspectores de la Organización Atómica Internacional terminen visitándolos de vez en cuando, que es lo que ellos quieren. En ese aspecto no se cumplieron los objetivos de la guerra. Y ganan tiempo, ganan 2 semanas. Y no les destrozan la infraestructura civil, que ellos eran lo que querían evitar. Eso es lo que estamos viendo del tiempo que ganan. Tiene mucho sentido este aspecto de ellos. Tal vez negociarán ciertos acuerdos de reconstrucción o un peaje módico para cierto país, pero si llegas a ver que se cobra un peaje, así sea módico, a los barcos que cruzan, y estos lo aceptan, y Estados Unidos lo acepta, quiere decir que no hubo la victoria que se ha dicho tener en el conflicto. Insisto, una cosa es que tú tengas el poder. Estados Unidos tiene todo el poder de hacer esto. Pero otra cosa es que esto se refleje en esta operación. Al final de la operación, que esto se refleje con el cumplimiento de los objetivos políticos. Algo interesante que yo creo que Israel logró cumplir es prácticamente el cese, al menos por algunos años, del programa nuclear iraní. Que eso era impensable que tuviera el régimen de Irán la bomba, porque no tiene la misma lógica de actuación ni la misma manera de proyectarse internacionalmente como la tiene Pakistán. Pakistán no le interesa tener proxies en otras partes. Pakistán, su objetivo era Irán. Inclusive Arabia Saudita se quejó de por qué Pakistán, a pesar de tener un pacto, no le proveyó de los misiles y armas para defenderse. Los pakistaníes son muy pragmáticos. Una cosa es sus intereses nacionales y su conflicto con India, y otra cosa es su fe y sus afinidades religiosas con otros países. Ellos tienen la bomba, por ejemplo, pero en el caso de Irán no se hubiera dado igual, y yo sí creo que ahí sí, el que sale en cierta manera ganando con objetivos militares claros es Israel. Lo que no logró fue la caída del régimen, y eso es algo que podemos tener como un factor de desequilibrio a tener en cuenta durante los próximos años, porque los que han sobrevivido se van a radicalizar más. Alberto. Gracias. Día 37 del inicio de este conflicto en Oriente Próximo, y justamente cuando faltaba
más o menos 1 hora con 20 minutos para el fin del ultimátum que había dado a conocer pues el presidente Donald Trump a las autoridades de Teherán. Se ha anunciado hace escasos minutos que precisamente se ha acordado en la Casa Blanca suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de 2 semanas. Esa es la noticia a esta hora, y precisamente esta declaración tiene lugar luego de que esta mañana el mandatario estadounidense asegurara que esta noche toda una civilización moriría si no se lograba pues un acuerdo, ¿no? En las últimas horas, Pakistán había solicitado a Donald Trump esa prórroga de 15 días, 2 semanas, para desescalar el conflicto, algo que el primer ministro de Pakistán ha logrado, ¿no? Y que de alguna manera pues en la escena internacional lo ubica también en primera plana, ¿no? Son actores que salen, Fernando, son actores que alcanzan tremenda preeminencia. Pakistán, ojo, estos últimos días también ha estado muy cerca de Arabia Saudita, más allá de que ha sido pues en declaraciones, en solidaridad, en conversaciones, ¿no? En conversaciones del primer ministro pakistaní con el príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, ¿no? Básicamente ha Bien habido, dicho, pues, el nombre completito. ha sido pues un cruce muy interesante que han tenido durante todos estos días cuando he estado sufriendo los ataques. Pero la pregunta a esta hora es ¿por qué precisamente tanto Pakistán como Turquía, que tienen pues ubicaciones muy precisas allá en esa parte del mundo, de alguna manera también logran este posicionamiento? Kim Jong-un, por ejemplo, se mantuvo tan al margen que ni siquiera cuando fue la muerte pues del líder supremo, del Ayatollah Khamenei, pues ni siquiera él saludó el reemplazo por su hijo. Ojo con esto, ¿no? Kim Jong-un ha estado totalmente aparte, no ha buscado algún tipo de enfrentamiento, ni siquiera en declaraciones con Estados Unidos. Vemos lo de Rusia y China, que juegan pues sus partidos muy interesantemente. Más allá del veto de hoy día en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vemos que en lo absoluto ellos están buscando. Rusia ha hecho un negocio tremendo, ha vendido petróleo durante estos 37 días de manera fenomenal. Ha hecho un tremendo negocio, ¿no? En estos momentos de crisis, y China no ha tenido dificultad en que sus navíos ingresen al estrecho de Hormuz. Entonces, es un tema que la escena internacional queda replanteada, creo yo, ¿no? Consigue China algunos objetivos, y bien haces en señalar el tema de Bin Salman. Él esperaba que al haber firmado el pacto de protección que le decían la OTAN islámica con Pakistán, que era el que tenía las bombas y daba las bombas atómicas y daría supuestamente cobertura de protección, al no haber esa cobertura, decía, ¿dónde está Pakistán? ¿Por qué no están los cazas de Pakistán atacando? Tal vez porque Pakistán tenía otra estrategia. Su otra estrategia era llegar al límite del conflicto, se ofrece como mediador, da las garantías necesarias de armamento territorial y de protección, y dice, a partir de ahora, si tú violas este tratado, Irán, eres tú el causante. Porque recordemos que qué discurso le das a tu propia población. El discurso que le dan a su propia población es nosotros no provocamos el conflicto, lo provocaron ellos, refiriéndose a Estados Unidos. Entonces dice, hey, nosotros no. Pero correcto. A partir de ahora, si estás violando los acuerdos, tú eres el causante, y Pakistán dice, bueno, ahora sí mis garantías entran. Queda como alguien que cumple el tratado, pero a su vez hay un pequeño juego de roles. Asumes el liderazgo de esta alianza. ¿No? Y eso lo permite el armamento nuclear que tiene. Exacto, juegas a pequeña potencia, porque recordemos que si bien se llevaban bien, Bin Salman es un tipo bastante duro. Recordemos el asesinato de Khashoggi. Es un tipo Khashoggi. Exacto, es un tipo bastante... Él quería asumir el liderazgo. Claro. Por los petrodólares, por el capital, pero dice, no, el poder militar y la capacidad de negociación la tengo yo. Y eso es lo que ha ganado Pakistán en esa alianza. Erdogan en Turquía ha logrado mantener el espacio de potencia. Dice, yo he puesto gobierno en Siria. Soy parte de la OTAN. Soy parte de la OTAN y miren, yo puedo ejercer presión en mi área de influencia. Es el mundo de las pequeñas potencias que ya tienen sus áreas de influencia y nadie las toca. China, el tema de Corea del Norte es algo que me encanta que lo menciones. Muy interesante lo de Kim Jong-un. Muy interesante. Kim Jong-un ha jugado... ¿Por qué razón un país que, a pesar de que tiene bombas atómicas, es un país pobre?
completamente aislado. Pero ¿por qué lo hace tan interesante? ¿Por qué hace que Moscú se acerque a él? Porque recordemos algo. ¿Qué problemas tenía Rusia y qué problemas tenía China al momento de enfrentarse a conflictos de alto nivel con uso de bastantes drones y misiles? Te decía, no tenemos munición. La Unión Europea, yo creo que nuestros radioescuchas tal vez no se han enterado algunos de que la Unión Europea en sí, todo el bloque de países hiperindustrializados, cuando necesitabas 500 misiles para Ucrania, entre todos juntos no tenían los misiles. En esta guerra se tuvo que pedir misiles Patriot a Grecia para que dé. No hay la producción de armamento para eso. Estos países industrializados se acostumbraron a fabricar un número limitado de bombas inteligentes o ciertas cosas para las ferias militares, para ciertos países que pagan los millones de dólares, exacto, para la exhibición, pero no tenías el entramado industrial dedicado solo a la guerra. Este pequeño país, Corea del Norte, es el único del planeta que tiene todavía la sociedad y la estructura de un país estalinista. O sea, que el día de mañana yo puedo movilizar a 2 millones de mis ciudadanos a fabricar piecitas para tal misil y la economía no se paraliza porque es un país estalinista. Rusia vio en esto una ventaja y le dijo, apóyame en la guerra con Ucrania. Hay muertos norcoreanos en Ucrania. Sí, claro, y son los que le fabrican los misiles, los drones. China le da los chips a Norcorea y Norcorea fabrica en masa. Correcto, pero ayer había una declaración justamente de Kim Jong-un, ¿no? Él decía, ¿por qué no mantener buena relación con los Estados Unidos? Ayer precisamente, ayer lunes cuando arrancábamos la semana. Para cerrar, Fernando, justamente la Unión Europea, los países de la Unión Europea, los países de la OTAN, me da la impresión de que salen golpeados de todo esto. O sea, porque esta posición, ese devaneo, yo creo que los lleva también a quedar en una posición bastante incómoda al menos, ¿no? Terrible, incómoda, pero incómoda es poco. Hay quien habla que ya después de esto la OTAN ya no existe. En la OTAN hay un divorcio prácticamente en la OTAN. Vemos el hecho de la renuncia del Reino Unido hoy día. Vemos el hecho de que los países de la OTAN hayan negociado por separado. Un Trump que desesperado pedía ayuda para abrir el estrecho de Hormuz, que se supone que en ese aspecto, ahí sí, Estados Unidos tenía que tener apoyo de sus aliados. Claro. Porque era una vía marítima internacional y la OTAN sí contemplaba eso. Y no hubo ese apoyo. Un poco para cerrar lo otro, recordemos que Corea del Norte y Rusia hacen en cierta manera lo que China dice. Y China ahorita, Xi Jinping, hace pocos días declaró en un discurso en el Congreso del Partido Comunista, dijo que la prioridad ahorita es purgar el ejército, tiene que limpiar de generales. Recordemos que había una purga dentro y está preparando el país para acciones militares. Hace unos días se decretó un área de exclusión casi al norte de Taiwán donde van a haber operaciones. Entonces ellos están preparando su bola. Su escenario, ¿no? Y en el caso de la OTAN, los europeos negocian por su cuenta. Eso ya fue una muestra de que no están coordinados. Alemania con sus leyes de servicio militar. Ya esto demuestra también que están actuando por su cuenta con un liderazgo. Yo ya no veo ya una OTAN como tal existiendo, potente, ¿no? Está muy herida, si es que aún sigue manteniéndose, yo no creo que se mantenga. Recordemos que ya ha habido varios golpes a la OTAN en este año que le están hiriendo de muerte. Primero lo de Groenlandia. Entre dos socios de la OTAN, quererse quitar territorio, sumado al abandono del estrecho de Hormuz, sumado a que negocio por mi cuenta, tú negocias por tu lado la apertura. Varias decisiones que les van a pasar definitivamente factura. Qué tremendo, ¿no? Realmente, pues el escenario internacional se modifica porque veíamos también que incluso algunos emiratos, algunos países del Golfo estaban ya negociando. Omán, por ejemplo, ayer negociaba directamente con Irán, ¿no? Porque ellos están viendo, cada quien está viendo definitivamente sus intereses. Fernando, gracias por estos minutos, por el tiempo, por las reflexiones en torno a que es el tema de interés mundial. Todo el mundo tiene pues la mirada puesta. Precisamente ya hay una publicación del presidente. Si podemos compartirla, Patricio, por favor, señal de CNN, la cadena que tiene sede en Atlanta. Ahí está pues justamente, ¿no? El presidente Donald Trump. Este será un alto el fuego bilateral. La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio. Es la parte medular, ¿no?, de una amplia publicación que ha hecho el presidente Donald Trump. En todo caso, pues va bajando la tensión, creo yo. Falta menos de una hora, 55 minutos para ser exactos, ¿no? Porque ya decíamos la diferencia horaria que tenemos en estos momentos. Hay horario de verano en la costa este de los Estados Unidos y en todo caso yo creo que baja un poquito la presión
y la atención luego de lo que estamos comentando. Gracias, Fernando. Son las 6:05 PM. ¿Qué tal si abrimos rápidamente, don Carlos Acoto, el espacio de las menciones publicitarias? Así es, entre tantas preocupaciones de adulto, comer no debería ser una. Con Alimentos Real tienes la tranquilidad de un niño porque cada